Bienvenidos a Jalisco Cuida tu Salud. Este programa es especial porque se cumplen 50 años del primer trasplante de órganos. Pero, ¿se han preguntado ustedes si, por ejemplo, el doctor Frankenstein era trasplantólogo o inspiró a los trasplantólogos de hoy? César Augusto Domínguez, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, ¿tú cómo estás? ¿Tú qué crees? ¿Qué te enseñaron en la escuela? Yo creo que es un poquito más complicado que eso que preguntas. ¿Sí? Pero por eso es que vamos a tener hoy un invitado de lujo que nos platique exactamente de qué se tratan los trasplantes, para qué son útiles y en qué momento es que podemos nosotros acceder a un trasplante y cuáles son los criterios que tenemos que cubrir. Y es toda una eminencia. El invitado que tenemos. Por supuesto, actual. El invitado que tenemos el día de hoy es una eminencia precisamente en lo que tiene que ver los trasplantes y es el doctor Benjamín Gómez Navarro y él es director general del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Nos decía Adriana, doctor, 50 años ya del primer trasplante que se realizó aquí en el estado de Jalisco. Platíquenos un poquito cómo fue esto y qué tanto hemos evolucionado a partir de entonces. Yo creo que fue el mayor reto de la ciencia en Jalisco en ese tiempo. Nos tocó convivir un poco por los personajes que estuvieron allí. Mencionaban que estaban en cirugía experimental. Ellos tenían un laboratorio para hacer cirugías en perros para poder unir los órganos. Le quitaban el perro el órgano y se lo ponían en otro lugar y veían que funcionaba. Entonces ahí empezaron a hacer sus prácticas. Y posteriormente las pruebas de compatibilidad, que en ese tiempo era poco lo que se sabía en Jalisco, y se tuvieron que solicitar los apoyos para que se pudieran hacer las pruebas de compatibilidad. Y aparte de eso, pues todos estudios de laboratorio, qué medicamentos iban a tomar los pacientes, todo un conocimiento nuevo, que es un conocimiento teórico y para ponerlo en la práctica es otra cosa. Cuando ya tienes al enfermo allí y estar esperando que empiece a orinar el paciente y pues ya cuando empezó todo eso, pues el paso del tiempo era buscar que este paciente viviera con una buena calidad de vida, cosa que no tenía previamente. Él estaba en diálisis peritoneal, no estaba en hemodiálisis, estaba en diálisis peritoneal y se hacía sus sesiones cada semana durante muy buen tiempo. Y entre sus donadores se encontró a su hermana, que fue HLA idéntico a él. Entonces la inmunosupresión era mucho menos agresiva, porque en aquellos tiempos eran tratamientos muy agresivos. Y la mayoría de los pacientes que se trasplantaron desde el 54, todos eran idénticos. Después, ya en el 70 y tantos, empezaron a haber trasplantes de personas que no eran totalmente compatibles, entre hermanos, pero no eran HLA idénticos. Y ya después, con el tiempo, pues ya se fue cambiando eso. En Jalisco se hizo el primer trasplante, es conveniente recordar que en el 64 se hizo el primer trasplante en la Ciudad de México. Ajá. Y la persona vivió como 20 y tantos años. Y el primer trasplante fue en el 54 en Boston, entre dos hermanos, los cuales el paciente falleció por un accidente automovilístico, pero el donador vivió más de 50, 60 años, ¿no? Doctor, ¿y el primer trasplante aquí en Jalisco de qué fue? ¿De riñón? De riñón, fue trasplante renal. El primer trasplante fue renal y es el que más comúnmente se hace a nivel mundial, no solamente aquí en Jalisco. ¿Y cómo le fue a ese primer paciente? Don José Pantoja, en paz descanse el amigo, él se trasplantó a los 35 años de edad. Ajá. Su riñón vivió 44 años, entonces él falleció a los 79 años de edad, que era 10 años más que la vida promedio de nuestro país. Entonces, cuando piensan que alguien se trasplante va a vivir menos tiempo, si la persona se cuida bien, toma sus medicamentos y tiene sus citas adecuadamente y tiene muy buena compatibilidad, como en este caso, pues el paciente puede vivir mucho más tiempo que la vida promedio. Ya existen estudios al respecto. Cuando son el donador vivo, si uno tiene 50 años de edad y recibes un riñón de 20 años, rejuveneces, o 30 años. Entonces, a veces dicen, dale un riñón de 50 a uno de 50 para que vaya a la par. Y algo que debemos recordar siempre, cuando alguien se trasplanta, una cosa es cuánto tiempo tienes trasplantado, pero cuánto tiempo tiene ese riñón de vida. Ajá. Si tu riñón es de una persona, de tu mamá de 62 años y tienes 32 años, y te vive el riñón 30 años, pues ese riñón tiene 92 años. Entonces debemos cuidarlo como tal, ¿verdad? Claro. Es mucho más sensible a medicamentos y otras cosas. Entonces esas son cosas que la gente dice, ¿cuántos años de trasplantado tienes? Y yo le pregunto, ¿y cuántos años tenía tu donador?
que a veces no recuerdan de ellos, y los enfermos cuando son de cadáver no saben qué edad tiene el donador. A veces no saben de qué género fue, si es hombre o mujer. Si son hombres, generalmente tienen más masa muscular, tienen más riñón que una mujer. Entonces también una mujer que está pequeña, que pesa 55 kilos y lo da a su hermano de 85, pues uno espera que el riñón le va a costar trabajo mantener a una persona de 80 kilos de peso. Doctor, y hace 50 años, pues no se sabía mucho ni de técnicas, ni de tecnología. Era muy experimental, fue muy experimental ese trasplante de renal. Ya existían muchos trasplantes, ya se sabía hasta la técnica de cómo, en qué lugar ponerlo. Un ejemplo, en 1932, el doctor Yurovet, que es de un lugar estaba cerca en la URSS en ese tiempo, o todavía no estaba la URSS. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, él puso el riñón en la pierna. En la pura pierna lo puso. Y entonces, imagínense, la orina tenía que subir para llegar a la vejiga. Porque se acuerdan que está el riñón y tiene un tubito que se llama uretero y ese uretero llega hasta la vejiga. Y entonces veían, oye, pues no va a funcionar. Sí funcionó unas horas. Pero ahí no fue por rechazo y fue porque no compartía el tipo de sangre. No se sabía. Los trabajos de Einstein, que sacó el premio Nobel al saber el tipo de sangre, él funcionó unas horas y después ya no funcionó. Entonces, y ese riñón se puso en ese lugar. Pero el primer trasplante de un perro lo pusieron en un cuello. Se lo pusieron en el cuello y entonces el tubito de la orina, pues orinaba donde quiera. O sea, miaba donde sea. Miaba hasta el pobre perro, lo estaba miando ahí cuando lo hicieron el trasplante. Entonces la historia ha cambiado con el tiempo y después posteriormente se observó que en la parte de la pelvis, que es la parte delantera de nosotros, ahí pasa la arteria y la vena ilíaca y ahí lo pusieron. Y como está tan cerquita de la vejiga, pues ya nomás ponen el tubito del uretero dentro de la vejiga, lo suturan para que no se despegue y se hace después de que juntaron la arteria y la vena del donador a la arteria y la vena del riñón, a la arteria y la vena del que lo va a recibir, que se llama la parte más crítica del trasplante. Después de que se suelta esa, la arteria y la vena, el riñón de estar blanco, pálido, se pone rojo y empiezan a verse que empiezan a salir las primeras gotas de la solución de preservación, porque en aquel tiempo ni había eso. Ahora tenemos soluciones de preservación para que se pueda mantener el riñón durante unas horas, ahora hasta 24, 48 horas se puede mantener, y otros avances como las máquinas de perfusión que pueden mantener un riñón hasta 48 horas, tanto el hígado como el corazón y el pulmón. Entonces, mientras se hace eso, el riñón está suturando el cirujano y ya cuando lo suelta, se pone rojo y mientras va poniendo el tubito ya está orinando. Y ya dice, ay, ya. Y se queda uno viendo el riñón, porque los 3 a 5 minutos, cuando son rechazos graves, luego se pone negro. Cuando es un rechazo grave en el momento. Todavía no pasamos. A pesar de todos los estudios, a veces todavía llega a suceder eso, lamentablemente. Actualmente, doctor, ¿cómo se colocan? ¿Cómo es que la técnica quirúrgica ya lo ponen en el mismo lugar donde estaba el anterior o cómo es que lo trabajan? Los riñones anteriores se quitan, se dejan en su lugar, no se quitan. Es más cirugía, más morbilidad, puede haber mortalidad, quitar un riñón que está en la espalda. Entonces esos dos se quedan ahí. Entonces, doctor, yo tengo 3 riñones, sí. Hay pacientes que tienen 4 riñones, tienen 5. Entonces significa que ya tienen 3 trasplantes y los 2 de atrás. Entonces esos riñones de atrás se quedan. A veces son riñones tan grandes como ese tamaño de 20 kilos cada riñón, que se llama enfermedad poliquística. Y a veces no tienen espacio. Entonces se tienen que quitar para poderlo poner en ese lugar. ¿Cuántas veces se puede trasplantar una persona enferma? Hay pacientes que tienen 4 riñones trasplantados. 4 riñones aparte de los 2 que tienen. Son los que más. Por ahí existe uno que tiene 5 por ahí publicado. Pero cada vez es más difícil porque a lo mejor ese paciente se empieza a ser sensible a sangre humana y pues la sangre humana pasa por los riñones y al rato se hace hipersensibilizado. Lamentablemente hay personas que nunca pudieron trasplantarse y se hicieron sensibilizados, como una transfusión sanguínea, un embarazo. Las causas de hipersensibilización son 3, el embarazo, transfusiones o tener un trasplante previo. Entonces ya eso ya a veces es muy complicado trasplantarse, aunque ya existe la ciencia para quitar eso. Hay una sustancia que aunque tenga 100% anticuerpos contra todos los humanos, te ponen esa sustancia
y en 2 horas desaparecen todos los anticuerpos y te puedes trasplantar. El doctor lo explica súper sencillo, pero imagínense el conocimiento y la expertise que debe tener un profesional para realizar un trasplante. ¿Qué les parece si recordamos un poquito y celebramos, por qué no, esos 50 años de los trasplantes, viendo precisamente la historia de los trasplantes? Hace 5 décadas, hablar de un trasplante de órganos parecía un desafío reservado para unos cuantos hospitales en México y en el mundo. En Jalisco, el 4 de agosto de 1976, un grupo de médicos del Hospital General 45 del IMSS decidió romper los límites de la medicina y abrir una nueva esperanza para cientos de pacientes. Aquella primera cirugía marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre el sistema de salud del Estado. Hace 50 años se realizó el primer trasplante renal en Jalisco, dando paso a una de las trayectorias más importantes de la medicina mexicana. Lo que comenzó como una intervención pionera, pronto se convirtió en un programa de alta especialidad. Jalisco conformó un órgano dedicado a apoyar, promover e implementar diversas acciones y programas en materia de la disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos. Con el paso de los años, hospitales públicos y privados desarrollaron equipos multidisciplinarios capaces de realizar procedimientos cada vez más complejos. Cirujanos, nefrólogos, anestesiólogos, enfermeras, coordinadores de donación y cientos de profesionales de la medicina hicieron de Jalisco un referente para los trasplantes de órganos y tejidos. El 19 de noviembre de 2024, Jalisco volvió a escribir una página histórica en la medicina. Por primera vez, un paciente de 22 años recibió con éxito un trasplante bipulmonar, un procedimiento de alta complejidad. Este logro reafirmó a Jalisco como referente nacional en donación y trasplante de órganos, consolidando décadas de innovación, trabajo en equipo y compromiso con la salud. Detrás de una llamada que anuncia la disponibilidad de un órgano, existe una compleja red de coordinación médica, logística y humana que trabaja las 24 horas del día para que un órgano llegue a tiempo y una vida pueda continuar. Ese esfuerzo conjunto ha permitido que Jalisco continúe ampliando sus capacidades y alcanzando nuevos hitos médicos, como el desarrollo de procedimientos cada vez más especializados, como son las donaciones multiorgánicas. Detrás de cada cirugía existe una historia. Existe una familia que, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, decidió regalar vida a alguien más, darle la oportunidad de volver a estar con sus seres queridos, volver a trabajar, a estudiar o poder formar una familia. A 50 años de aquella primera cirugía, el mayor legado sigue siendo el mismo: demostrar que la solidaridad puede convertirse en vida. Porque mientras exista alguien dispuesto a donar, siempre habrá una nueva esperanza para quien espera un trasplante. Pues aquí continuamos en Jalisco Cuida tu Salud. Estamos hablando de un tema muy interesante, lo que son los trasplantes. Les recordamos la línea de salud Jalisco, que es el 33 38 23 32 20. Ahí pueden solicitar información sobre este tema o cualquier otro que les pueda ser de interés en cuanto a su salud. Pues bueno, estamos platicando sobre las donaciones. Platicaba, doctor, respecto a la donación que se había dado entre hermanos, familiares directos, pero también se empieza a dar un fenómeno de donación desde personas que ya perdieron la vida y precisamente, como lo decía la cápsula, que deciden dar vida a través de este trascender. ¿En qué momento se empiezan a dar las donaciones cadavéricas, o más bien de donante cadavérico en nuestro estado? En nuestro estado, el 23 de octubre del 86, fue el primer trasplante de cadáver, el Día del Médico. Okay. Y fue en el centro médico. Ahí estaba el doctor Montión, el angiólogo, el doctor Gómez, que también estuvo en el primer trasplante. El doctor Gómez estaba allí, el orólogo, entonces ellos hicieron el primer trasplante de cadáver. Y ese día pues todos iban a ir a reventarse
pero no reventaron más que ahí el esfuerzo y todo para que se realizara el primer trasplante de cadáver con éxito. Doctor Benjamín, ¿cuántos años tiene usted de trasplantólogo? De que me dedico, soy médico de trasplante nefrólogo, no soy cirujano. Soy el que los nefrólogos más somos que cuidamos al enfermo antes del trasplante, durante el trasplante y después del trasplante y todo lo que continúa, ¿no? Entonces tenemos que saber muchísimas cosas en cuanto respecto al enfermo y al donador, sea vivo o de cadáver. ¿Por qué? Porque si sabemos qué características tiene el donador y qué características tiene el receptor, podemos saber qué puede suceder hasta en las primeras 24, 36 o 48 horas. Recuerden que hace mucho tiempo, en el año 2000, España decía que que tenga una sobrevida de 2 años para adelante se podía trasplantar. Ahora, actualmente, aquel que tiene por lo menos 6 meses de potencialidad de poder vivir, en España ya cambiaron a 6 meses. En México todavía, con 1 año, 2 años que veamos que sí puede vivir, pues sí se puede, tiene características para trasplantarse. Ahora estudiamos muchísimo mejor el receptor para poderlo trasplantar, porque no queremos el problema principal es los primeros 3 meses de vida. Un trabajo de Wolf, que es que se ha leído más en todo el mundo sobre trasplante, lo que ellos observan es que aquella persona que se trasplanta tiene la posibilidad de morir el 5% en el primer año. Pero el que no se trasplanta, tiene la posibilidad de morir el 15%. Estamos hablando de 300% más. Entonces eso es muy importante. Pero esta mortalidad, ¿cuándo se da? Se da en los primeros 3 meses. En los primeros 3 meses. Entonces debemos de cuidarlo, saber quién trasplantamos para que sobrepase esos 3 meses y ya vamos a saber que va a vivir mucho más tiempo, que hay que quedarse en diálisis. Y es que me quedé pensando, doctor, ahora que comentamos hace 50 años del primer trasplante en Jalisco, ¿hace 50 años se conocía de la muerte cerebral? Ya se conocía hace 50 años, porque ya en Estados Unidos y en otras partes del mundo ya se empezaban a hacer los trasplantes con el diagnóstico de muerte encefálica aquí, que fue mejorando con el tiempo el concepto hasta que se llegó a definir bien para que toda la gente tenga la confianza de que cuando se realice esto, saben que a quien van a donar de su familia, saben que se están haciendo las cosas lo mejor posible, ¿no? Y es que hay muchos mitos, ¿no? Y hace 50 años decían, yo me quiero morir y me quiero ir completo al cielo o algo así, ¿verdad? Sí, sigue siendo eso. Y hasta la actualidad, hace una semana tuvimos un caso igual, un jovencito, en la que puede haber donado todos sus órganos y la familia dijo, queremos que se regrese igual. Pero deja de recordarles, ahora que venía, tenemos así como un pequeño detalle en el cetrajal, dona tus órganos, regala futuro, es lo que decimos diario. Pero ya al pensar, no donamos nada, ¿eh? Es algo que nos regaló la vida, nos regaló el Creador, la tierra, nuestros padres. Lo único que hacemos es regresarlo. Sabemos que algún día va a terminar en la tierra, pero ¿por qué no lo regresamos para que siga viviendo en alguien más? Entonces, no debemos ser egoístas en ese aspecto. Sabemos que algún día los riñones ya no van a funcionar, aún cuando se trasplante otro. Pero tenemos la oportunidad de regresar algo que recibimos. No estamos donando nada, estamos regalando. Y el regalar significa intención de amar a las personas que nos rodean. Y yo creo que es uno de los objetivos principales de la donación de trasplante. Entonces, cuando hacemos eso, donar significa estar bien preparado, tener buenos coordinadores, tener buenos sistemas de salud, de buenas enfermeras que estén entrenadas, tener buenos nefrólogos, buenos cirujanos de trasplante, buena actitud ante la familia que está en ese momento de sufrimiento para que done sus órganos. Ser parte de la población de Jalisco y podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, qué es la cultura de donación, que es el problema principal. Ya mucha gente sí quiere donar, pero no sabe qué es el trasplante, qué es la donación. Y entonces empiezan a surgir los mitos porque no tienen conocimiento del otro lado de la moneda. Entonces, seamos como Cristo, lo que es de César y lo que es de Dios. Entonces, si en ese momento sabemos que podemos donarlo, pues adelante. Si vemos que la situación está muy crítica y todavía la ley no permite que, por ejemplo, alguien que se suicidó y una persona que fue feminicidio, todavía tienen problemas para que donen sus órganos,
busquemos la forma que sea mucho menos dañina para la familia y al mismo tiempo que se pueda donar. Que si yo firmo un documento en la que yo digo, yo dono a mis hijos, mis órganos, mis hijos que lo entiendan, y que el momento que se llegue el momento de decir, oye, tu papá escribió algo así, pero nosotros no queremos, pero que lo entiendan que fue una decisión. Ajá. No implica que te quiten los órganos el de firmar que está la licencia y todo eso, no. Esa es una actitud de la persona de manera individual que quiere hacer algo para el futuro. La familia es el último que decide, y entonces esa familia que se entere de la situación, porque de lo contrario no va a ser posible que yo un fin de semana me voy un viernes a pasar unos 3 días y regrese el lunes y digo, oye, fulano tal, no, pues le quitaron los órganos a tu hijo. ¿Cómo? Pues que ya había firmado, ¿no? Eso se llama trasplante tácito. No es bueno porque así una vez en un país les fue muy mal, un país muy experto en trasplantes, y duraron más de 6 meses, un año, para poder comenzar a que la gente nuevamente tuviera confianza. Doctor, entonces, si yo quiero ser donadora de órganos, ¿no es cierto eso de que no firmes nada en tu licencia porque si no te van a matar para trasplantar órganos? No, nada de eso es cierto. O sea, nada. Tú puedes firmar porque tienes una actitud positiva hacia ese concepto, lo quieres hacer, y yo digo que lo hagan. En todos los lugares donde si existe una página de donación que a nivel de Senatra existe, uno que tenemos ahí en Cetrajal, también tenemos una. Sí, háganlo, pero muestren a su familia, no lo hagan de manera oculta, sino o a tus amigos, fíjate que yo ya firmé, independientemente aunque no firmé, yo quiero donar mis órganos. Oye, compadre, se murió el compadre, comadre, ¿te acuerdas que mi compadre quería donar los órganos? No, pues a lo mejor no pueden donar nada, pues las córneas sí puede donar o algo, ¿no? ¿Cuántos órganos se pueden donar? Pues por lo menos corazón, pulmón, 2 pulmones tenemos. Como ese fue bipulmonar, ese fue un exitazo. Y aparte de eso, el año pasado se hicieron un trasplante de corazón en niños, el primero en niños desde que se conoce la historia de Jalisco. Este año ya se trasplantó otro jovencito. Y se han trasplantado más de 3 o 4 corazones en poco tiempo. Y los 2 riñones, el hígado, se puede quitar una parte del hígado, se puede trasplantar vivo o de cadáveres, puede quitar una porción de un hígado y puede ir la otra porción a otra persona. Entonces, y generalmente esas porciones que se quitan así, generalmente va para niños cuando es una persona que es de mayor peso porque no cabría en el abdomen de un pequeño, ¿no? Esto sí, o cuando son pequeños, pues cada quien se puede donar. Aparte los huesos, las articulaciones, la piel, las córneas, 2 córneas, o sea, y todos los trasplantes de cara, de brazos, se han hecho trasplantes de brazos, de útero, se han hecho trasplantes de útero. Entonces, hueso, pues, hay mucho conocimiento. Intestino, el primer trasplante de intestino en Latinoamérica se hizo aquí en Jalisco, con mi amigo el doctor Federico Mendoza. Yo estuve de nefrólogo con él, pero él, como para manejar la inmunosupresión, pero él fue el cirujano. Páncreas riñón, también, muchos páncreas riñón que se han trasplantado. Y todo ha sido un concepto de cambio de actitudes, ¿no? La doctora Carmen Gracida, que la próxima semana va a estar con nosotros en el Congreso de Trasplantes, es la primera mujer de trasplantes de todo el país. Ella tiene ya su rostro allí fuera del siglo XXI en el IMSS. En Ciudad de México. En Ciudad de México, ya tienes ahí y va a venir con nosotros, va a estar ahí, se le va a hacer un pequeño homenaje, como a muchas personas, ¿no? Fabuloso. Ahora, doctor, platíquenos rápidamente el CETRAJAL, el Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos. ¿Qué papel tiene en todo este proceso del trasplante de órganos? El principal papel y que está ahí documentado es la promoción y la difusión de los trasplantes. ¿Qué beneficios tienen? ¿Cómo se puede dar los trasplantes? ¿Cuántos órganos se pueden hacer? Tratar de quitar los mitos sobre esto de que mis órganos me los van a quitar, que los van a vender, y etcétera, etcétera. Esa es nuestra principal promoción y difusión de todos los trasplantes, de cualquier tipo de órgano, tanto para donación de vivo como de cadáver. O sea, cuando es donador vivo, oye,
si dono mi riñón, ¿me voy a morir más pronto? No. Las personas que donan viven más tiempo porque se hace un escrutinio completo. ¿Cuántos de ustedes van con el médico cada 6 meses, cada año? Nadie. Por eso tenemos tantas enfermedades de cualquier tipo, ¿no? Claro. Recuerdo, entre todo ese tiempo que estuve allí, por lo menos detectamos 5 cánceres de mama a tiempo, 5 cánceres de riñón. Ajá. Y se quitaba el tumor ese y quedaban sanos. O sea, entonces, cuando encuentra unos diabéticos, encontramos muchos diabéticos, entonces ellos, detectar algo, ellos van a vivir más tiempo. Entonces, pero los que quedan sanos de todo este escrutinio viven más tiempo. Entonces, eso hacemos, promoción y difusión de todos los órganos. Los tenemos donde están las bicicletas, donde están los macrobuses, y van a dar sesiones a todos los hospitales particulares, a todos los hospitales públicos, se sientan allí con los enfermos, con las familias y hablan de esto. Fuimos a Meca hace poquito, a La Barca, a Tepatitlán, Lagos de Moreno, y vamos a muchos centros donde se han hecho este tipo ya tienen licencias. Entonces, cuando ya tengan licencia sanitaria, hay tipos de licencias sanitarias diferentes. Una para donar, otra para procurar órganos, y otra que tienen las dos, y otra que tienen hasta para trasplantes, ¿no? La 46 es el primer lugar donde se procuran córneas, cerca de 200 córneas, las 110, las 180, procuran muchas córneas, y aquí entre nosotros y para todo el público, esperamos que en 3 años ya no tengamos personas esperando córneas, más los que lleguen nuevos. Ay, doctor, hay tantas preguntas que hacerle. Vamos a una pausa y regresamos porque ya nos dijo el doctor, si usted vive en un municipio al interior de Jalisco, no tiene que venir a Guadalajara, a la zona metropolitana, para estar en la lista de espera. Vamos a ver qué se necesita, ¿no?, en un trasplante. Vamos a una pausa y regresamos. Entonces conocí a esa persona en la que mi papá se convirtió. Yo siento que luego del trasplante, esa fuerza vital que él tenía se potenció. Pero según sé, pues era un hombre que vivía de su trabajo, que tenía su familia, siempre con carácter, determinado, con muchas ganas de vivir, pero yo siento que luego del trasplante, esa fuerza vital que él tenía se potenció. Y algo que nos decía mi papá siempre es que él no tenía nada que perder y todo que ganar. Así que él se dispuso a ser muy positivo, a ser muy echado para adelante. Mi papá siempre estuvo muy agradecido con ese equipo. Después de la cirugía, mi papá organizaba fiestas cada 4 de agosto y nunca dejó de invitar a todo el equipo médico. Pues mira, mi tía era una jovencita cuando donó el riñón. Tengo entendido que ella tenía 19 años. Pues ese hecho lo marcó por la generosidad y la valentía que tuvo mi tía. Mi papá siempre dijo que él había vuelto a nacer. Siempre les decía lo importante que era que no dejaran el tratamiento, que confiaran en sus médicos. Él siempre enfatizaba eso, ¿no? El de tener la alegría de vivir, de festejar la vida y bueno, pues creo que ese era el mensaje que él trataba de transmitir y por supuesto el del agradecimiento y el amor a la vida, que eso es lo que implica un trasplante, un acto de amor muy importante. Y bueno, él duró 43 años con un riñón prestado, regalado por parte de mi tía, y que si tienes la posibilidad de darle vida a alguien más, pues
hay que hacerlo, en este caso a través de la donación de los órganos. Donen sus órganos, es un acto de generosidad enorme, y quienes lo reciban, pues cuiden ese regalo y también tener esta certeza de que la vida sigue, de que es posible tener una vida prácticamente normal, claro, con los cuidados, con la vigilancia que se requiere. Donar un órgano es ser generosos. Pero imagínense, en 50 años del primer trasplante realizado en Jalisco o practicado en Jalisco, ¿cuántos trasplantes se habrán logrado, doctor Benjamín? Pues por lo menos que lo que se sabe es cerca de más de 20,000 trasplantes se han hecho. Principalmente son los de riñón, que son como cerca de 10,500, y cerca de esos 10,500, el 18% son de donación de muerte encefálica. Esto ha cambiado. Al principio, en el 2010, es cuando al principio era mucho más de donador vivo, pero con el tiempo fue pasando, y el año pasado, por primera vez, fue el 20% de cadáver de riñones de adultos. Los niños no. Los niños eran más de cadáver, más de vivo de cadáver, pero con el tiempo fue cambiando. En el 2024, 2023, el 40% era de cadáver y 60% de vivo. El año pasado fue a 50 y 50. Este año, con mucha alegría, mencionamos que el 60% son de cadáver en los niños, tanto riñón como de hígado. Entonces ha cambiado. Entonces los niños están recibiendo ya más órganos de donación cadavérica. Eso es muy bueno, para que así que los padres se estén cuidando, y si llega un momento que ocupen un segundo trasplante, que es muy factible, entre más joven seas, tienes más posibilidad de recibir un segundo trasplante que no necesites. En cambio, las personas ya de edad, lo más seguro es que con solo un trasplante van a poder vivir el resto de su vida. Y entonces esos también son conceptos que debemos de entender y que debemos de quedar claros. Cuida tu riñón trasplantado, más eres muy joven, entonces tienes que cuidarlo más, porque como eres tan joven, eres más inmunogénico hacia algo. O sea, no te gusta. Por ejemplo, tú eres un chavo joven, 18 años, y vas con tu novia y alguien le pega el ojo, luego te pones bien bravo. En cambio, una persona ya de 60 años y que la voltean a ver a su esposa, no, mija, tú no te preocupes, tú y yo estamos iguales. O sea, iguales significa el riñón. Su esposa es como el riñón, o sea, no lo va a rechazar. ¿Sí me entiende? En cambio, el joven sí quiere rechazar porque, pues, ¿qué andas haciendo aquí en mi barrio, no? Entonces, la gente, eso es muy fácil de entender y muy fácil de explicar. Entonces, ellos deben ser mucho más cuidadosos en sus tratamientos. Y hígado, cerca de 500 hígados se han trasplantado en este tiempo. Entonces, cada vez se hacen más hígados, nos da mucha alegría en eso. Y algo que sí cambió en el 95, cuando se hizo un convenio interinstitucional, IMSS, ISSSTE, Salubridad, los hospitales públicos, los privados hicieron una firma en que estuvo mucha gente muy involucrada. Recuerdo que el doctor Montiel estaba allí, la doctora Graciela Paredes y muchísima gente que tuvo el interés de que se hiciera este convenio para que entre todos. Y el Cetrajal surgió 4 años después, en el 99. Fue el primero en todo el país, porque no había algo así como el COETRA, que posteriormente se llamó COETRA en ese tiempo, los coordinadores, los representadores de cada estado, ahora se tiene todo completo. Y hasta un año después surgió el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplante, que rige todos estos organismos, más Jalisco fue el primero de tener esta idea de que estuviéramos registrados todas las personas, las listas de espera, todo un sistema involucrado que se ha afinado con el tiempo. Todavía estamos muy retrasados con Estados Unidos, en la que una persona que tiene, como por ejemplo una persona que tiene 8 años no se puede trasplantar porque está hipersensibilizado. En Estados Unidos 6 meses ya está trasplantado. ¿Por qué? Porque toman la muestra y ven el HLA y tiene anticuerpos contra la persona. Pero ¿qué tal si ese HLA es idéntico como el señor José Pantoja? Para allá va ese riñón. No se lo dan a alguien que está en la lista de espera número 1. Se lo dan a esta persona que es el que ya requiere ese trasplante, porque posiblemente no va a surgir otro dentro de 6, 8 meses o 4 o 5 años. Entonces se lo dan específicamente a esa persona. Eso nos falta. Eso ojalá tuviéramos. Se llama prueba cruzada virtual.
que virtualmente desde allá tiene la muestra, que tengo mi HLA modificado, lo tengo en software y dice, este es el riñón. Y a lo mejor hay 3 que están iguales, pero a lo mejor hay uno que vive a 100 kilómetros, a uno que vive a 3,000 kilómetros de Seattle a Miami, se lo dan al que está más cerca. Entonces eso ya lo hacen así, y entonces van quitando los hipersensibilizados, y eso es uno de los grandes avances, ¿no? Entonces, hemos hecho muchos trasplantes cada vez más. El año pasado hicieron cerca de 10% más de trasplantes. Es muy difícil subir un porcentaje, ¿eh? Estados Unidos sube 1 o 2% al año, y nosotros ya vamos en 9% el año pasado. Y los trasplantes de niño subió al 170% los trasplantes de cadáver en niño el año pasado con respecto a años previos. Entonces, ese sistema de salud que está actualmente nos ha fortalecido mucho gracias a la Secretaría de Salud, a los hospitales civiles, que es el primer lugar en donaciones. Este año pasado ya fue el IMSS. Ahí andan peleando uno y otros, pero eso es una pelea que no se dan cuenta ellos mismos. Nosotros somos los que manejamos los números, y al último le decimos quién quedó, ¿no? Para que no digan, vamos a buscar más, ¿no? Lo hacen con toda la ética, con toda la moralidad y la responsabilidad que implica esta situación. ¿Pero Jalisco es líder? Jalisco es líder en cuanto a trasplantes. En México son 30 millones, posiblemente se hagan más trasplantes allá, porque son 30 millones contra 8 o 9 millones de Jalisco. Pero por millón de habitantes, del 2000 al 2015 fuimos el primer lugar a nivel mundial por millón de habitantes durante 8 o 9 años, en 15 años. Se puede imaginar, 7 años no. Y no fue España el primer lugar, son otros lugares. España tiene muchos trasplantes. Yo creo que son el primer lugar en trasplantes de cadáver. Pero así, por millón de habitantes, Jalisco no se raja. Y al estilo Jalisco sale. Al estilo Jalisco sale. No nos estamos atrás. Y en 2023 quedamos en tercer lugar. Lo que sí, muchas veces vemos el primer lugar en cuanto a eso, no. Debemos qué porcentaje de nuestros pacientes están en diálisis que se trasplantan. Y Jalisco tiene el 5% de sus pacientes por año dializados que se trasplantan. España está mucho más abajo, ¿eh? Solamente hay como 4 países del mundo que trasplantan más del 5% de su población en diálisis por año. Entonces Jalisco está entre los primeros 5 lugares de alguna forma o de otra, a nivel mundial. Y falta mucho por conocer, así que si tiene preguntas, ¿cuál es la línea de salud, doctor? Es el 3338 233220. Ahí les pueden dar información de cómo acceder a un trasplante o a dónde acudir, más bien, para poder informarse al respecto, y pues también de muchos temas de salud que usted puede tener de interés. Vamos a ir a un corte y regresamos platicando con todo lo que tiene que ver con los trasplantes y cómo es que opera la Cetrajal aquí en nuestro estado. Pues continuamos aquí en Jalisco Cuida tu Salud. Estamos hablando de los trasplantes y cómo es que los hacemos aquí en Jalisco. Doctor, decía que somos referente nacional en lo que tiene que ver con trasplantes. Platíquenos un poquito. ¿Cómo, mundial, de hecho, exactamente, cómo es que está estructurada esta red? Hablaba usted hace rato de las unidades para procuración, para la donación. ¿Cómo funciona esta red? ¿Cómo se organizan? Y las listas de espera, ¿no? Y las listas de espera, ¿cómo es que...? Si alguien que vive en Puerto Vallarta tiene que venir acá. Justo, ¿cómo comunican todas esas variables que tienen que considerar para poder llevar a cabo un solo trasplante? Sí, por ejemplo, si se da una donación en un hospital particular y ese no tiene ni licencia para procurar, ni donar, y el paciente no tiene que estar muerto, ¿de acuerdo? O sea, tiene que estar posibilidad de que posiblemente tenga muerte encefálica, posibilidad no que la tenga, entonces puede trasladar a un lugar. Por ejemplo, se han dado muchos casos de eso. Llega a un hospital donde sí se pueda procurar los órganos, ¿sí? Y, por ejemplo, llega un particular, se va a Soquipan, en Soquipan ya se sabe, SAMU a veces nos ayuda a trasladarlos, ya se sabe que está el hecho, entonces ya se extiende la red a través de Cetrajal, y Cetrajal le dice a los demás, tenemos un potencial donador, y entonces de este tipo, de estas características, y después ahí en el Soquipan llegan los supervisores o llega el coordinador de allí, entrevista a la familia y dice, sí, él ya ve las características fenotípicas de la persona, dice, tiene características para que pueda hacer esto, donar. Se hacen estudios que no tenga problema hepático,
Puede tener problema renal porque en muerte encefálica orinan mucho y empieza a subir la creatinina, pero eso no pasa nada. Eso se corrige, o sea, me da tristeza que a veces dicen, tiene 3 de creatinina el donor como encefálica y tiene 17 años, ese riñón se va a recuperar al 100%. Alguien tiene 3 de creatinina y después de una diarrea, por haber comido tacos en la calle, y se recupera a los 5 o 7 días y ese riñón funciona bien. Entonces lo mismo sucede. Después de ahí se comunican a todos los hospitales públicos, primero los públicos, y si alguien de Jalisco, hospital público, dice que pueda trasplantar hospital civil, y después del hospital civil están el IMSS y el ISSSTE, y de repente nosotros tenemos un receptor. Y ya cuando se van a la lista de espera a ver quién está en primer lugar. Entonces, después de ese primer lugar, si está acá, se le dice, ¿sabes qué? Se puede ir contigo. ¿Lo aceptas? No, sí lo puedo aceptar, pero ¿sabes qué? Ayer tuve 2 trasplantes, ahorita tenemos terapia llena, dame un break, ¿no? O dice, y pediatría dice, tiene 17 años, mándamelo a mí. Y entonces lo mandan ahí y allí se pueden procurar los órganos ahí, en el Soquipan, se obtienen los órganos y ya se llegan allá al Centro Médico Pediatría, ya tienen a la otra persona, ya mandaron la sangre y ya empiezan a hacer las pruebas cruzadas. La prueba cruzada dice negativa, si negativa significa que no tiene anticuerpos contra la persona que le va a donar, y se preparan las cosas con las soluciones de preservación que ya quitaron los órganos y dicen, pues es que el riñón ya está, el hígado, ¿para dónde se va a ir? No, pues el hígado se va a quedar en el civil, sí se queda en el civil, no, en el civil no. Se queda aquí, no, se va al ISSSTE. Y el ISSSTE el año pasado hizo su primer trasplante hepático en el estado de Jalisco, entonces ahí se fue. Cuando no existe ninguno de estos lugares, se tiene que difundir y poner a disposición a todo el país. Y entonces se sube al Senatra y se dice, aquí tenemos un órgano, y se empiezan a comunicar ahí al Senatra, si no, hasta los mismos coordinadores, que tenemos 2 excelentes ahí, en coordinadores del registro, y ellos se lo exponen a todo el país, a todos los coordinadores del país. Y entonces ellos lo empiezan a ver y dicen, ¿sabes qué? Nosotros teníamos una urgencia de un hígado. ¿Sabes? Si se ve que ahí se va. Doctor Benjamín, y en este movimiento, ¿qué tan vital es la transparencia? Digamos, no me puede brincar para que me toque a mí antes que a otro. Por eso está el primero, que no se vaya a los particulares si es un hospital público el órgano. Por ejemplo, ISSSTE tiene un órgano, se va a hospitales ¿qué? Públicos. Civil, IMSS y son los 2 que tienen trasplante. Entonces, ya con ese concepto que se queda, y después se expone el ISSSTE, después el ISSSTE dice, ¿sabes qué? Lo puedo mandar al ISSSTE de todo el país. Pero si yo tengo 2 preceptores allí en mi hospital, que tienen este tipo de características, yo los trasplanto allí, no tienen la obligación de mandárselo a nadie. ¿Sale? Entonces hay hospitales que donan mucho y no trasplantan, pero hay hospitales que reciben y no dan un órgano. ¿Sí? Y eso es lamentable. ¿Y quiénes? Los hospitales particulares donan muchísimo menos que los hospitales públicos. Eso es un hecho. ¿Sale? Y eso que quede claro y transparente. Entonces, en cambio, el hospital civil, con sus recursos que tiene, ahora aquí están los órganos y lo manda y trasplantan unos y otros los ofrecen, pues, por la falta de recursos. Entonces, pero a lo mejor con el tiempo que tengan más trasplantólogos y más recursos, a lo mejor toda esa lista que tienen ahí de espera posiblemente empiecen a disminuir mucho más rápidamente. Hacen trasplantes, ellos duran 4 años su lista de espera. Pero está bien, o sea, es más o menos algo accesible para un hospital público de estas características. En cambio, en pediatría, en el Centro Médico Nacional de Pediatría de aquí, es 1 año, cuando mucho, para poderse trasplantar de riñón de los niños. Los adultos es mucho más prolongado, ¿no? Entonces, lo más transparente posible que sea. Y entonces hay que vigilar eso. Después de que ya nadie lo quiso en todo el país, un órgano del hospital público se ofrece a los privados. Y también se trasplantan ahí, ¿de acuerdo? Entonces esa transparencia es que se mantenga, ¿no? Y hay órganos, Jalisco, cerca del 15% de los 20% reciben órganos de otras partes. Y en Ciudad de México, el 45% de los trasplantes de riñón son de fuera, de la Ciudad de México. Por eso trasplantan más también.
Ellos, a pesar de tener tantos, deberían de tener más o menos, Claro. por lo menos 80% de sus trasplantes de ahí de la ciudad, no reciben de otros órganos. Lo que quiero quedar bien claro es que toda persona puede donar, ¿sí? La última donación fue una persona de 88 años de edad, de cadáver, y donó sus pulmones. O sea, adultos mayores pueden donar. Sí, y fue de cadáver, pero 88 años que donde todo el mundo dirá, yo no lo acepto, porque por la edad no. Ajá. En el año 2000, me acuerdo que todo el que tenga más de 60 años no puede donar. Todo el que tiene esto, muchísimos órganos. El que tiene HIV no puede donar, pues que sí puede donar. El virus se puede donar porque existe tratamiento para curar a la persona. Entonces, muchos órganos que anteriormente no se trataban características fenotípicas de las personas, se pueden donar. Entonces, no hay que ponerle un feo a una persona de 60 años de edad o 65 que es de cadáver. ¿Por qué? Porque una persona que tiene más de esa edad solamente va a vivir 1 o 2 años después de la diálisis. O que le va bien 5. Pero con un trasplante y le va bien, puede vivir 8, 10, 15 años. La importancia. Ahora, doctor, ¿cómo nos encontramos aquí en el estado con la lista de espera? Eso ha sido, así como somos líderes en una cosa, también somos líderes en la lista de espera. Si algo suena bien, pues vas para allá, ¿no? Ajá. Jalisco tiene unas cifras redondas, 5,500 pacientes. Son más de 6,000 porque hay otros órganos en lista de espera y todo. Pero 5,500 de riñón. De esos 5,500 de riñón, 1,500 no son de Jalisco. 1,000 son de Michoacán, 250 son de Colima y 250 son de Nayarit. Entonces, esos 1,500. Lo ideal, otra vez, sería que cada estado hiciera sus propios trasplantes. Cada estado hiciera sus propios trasplantes porque tienen la capacidad de hacerlo. Y es que no tengo la capacidad. Haz uno al mes, son 12 menos que se van a otro lugar. 12 menos de familias que tienen que transportarse a otra ciudad. Vivir en unas situaciones no tan fáciles. Esperar que le toque el trasplante. Ya le tocó, tocar ir a estudios, tocar ir a las consultas, vivir en un lugar después de que se hace el trasplante. La mamá vive en un cuartito. El niño llega ya trasplantado y tiene que vivir en un lugar tan incómodo, comer lo que hay al lado y esperar 1 o 2 meses para que lo puedan regresar a su ciudad. Entonces eso se puede batir teniendo. Y no me digan que en Michoacán, que es un estado tan grande, el IMSS no puede ya iniciar sus trasplantes ahí. Lo hicieron hace tiempo con el doctor Rojas y después de ahí él terminó y ya no se hicieron trasplantes allí. Se pueden ir. ¿Cuántos trasplantes a la semana? 2. ¿Cuántos al año? 100. ¿Y qué significaría eso? Pues que ya esa lista no es porque tengamos menos. A mí me gustaría realmente que tuviéramos todos. ¿Por qué? Esta pregunta me la hicieron el primer día que entré al Cetrajal y dije, espérame un momento, deja conocer lo que sé. Se llama diagnóstico situacional. Ahora ya sabe, el 33% de las personas en diálisis en Jalisco, reconocidas en el registro de diálisis, sí están en la lista de espera. 33%. ¿Saben cuántos están a nivel nacional? 11%. Nosotros tenemos 300% más de nuestros enfermos en lista de espera en relación a otros estados. Entonces, o sea, sabemos la responsabilidad, la tomamos. Y si llegan más, lo tenemos que incluir. Una persona que vive en Vallarta no puede estar en la lista de espera, tiene que ir a un centro donde se realicen trasplantes para que se pueda registrar. Si en Vallarta ya hacen trasplantes, pues en Vallarta pueden tener su registro. Vallarta tiene su licencia de donación, ¿sí? Y ahí se pueden procurar los órganos, pero principalmente su donación. ¿Vale? Entonces, doctor, 50 años después del primer trasplante en Jalisco, el aprendizaje es todos podemos donar sin importar nuestra edad, pero para eso tenemos que cuidar nuestra salud. Sí, por supuesto. Hay que dejar por escrito a nuestra familia, más bien avisar a nuestra familia que queremos donar, que queremos trascender la vida si nos vemos en la necesidad de dejarla y que sean otras personas las que aprovechen nuestros órganos para que puedan seguir viviendo. Doctor, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Se nos fue rapidísimo el programa. Sí, muchas gracias, doctor Benjamín. Muy interesante, muchísimas gracias. Donemos nuestros órganos y regalemos futuro. Y gracias a los trabajadores sociales, enfermeras, asistentes, a toda la gente, a las familias que han donado el cadáver y a las familias que reciben esos órganos. Y
y que siguen en el futuro de esta vida, que lo único que debemos es servir a los demás. Gracias Porque por esta invitación. Donar es un acto de generosidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos hasta la próxima.